Qué bendición poder saludarlos, amados hermanos. Reciban un cordial saludo de toda la Iglesia Cristiana Filadelfia. Para nosotros es un motivo de alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, los invito a que por favor preparen allá en su casa, en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 1 al 12, mientras vemos este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, que tenemos de refrigerio espiritual. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú, Señor, te glorificas a través de ella, Señor. Hoy te pido con mucha humildad, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor. Por eso te pido, Señor, que como un instrumento en tus manos tú me uses de acuerdo a lo que tú, Señor, quieras hacer en este día, Señor. Guía cada palabra, Señor. Guía cada pensamiento. Hoy yo me hago a un lado, Señor, detrás de la peña, para que todos, Señor, puedan ver, Padre, la gloria del único y verdadero Dios, de Jesucristo, el Cordero que vino a este mundo a quitar el pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor,
abriste camino y tomaste nuestro lugar. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y el título de esta prédica se llama Tomó mi lugar. Y creo que cuando uno entiende este título, uno ya sabe de lo que vamos a hablar el día de hoy. La obra de Cristo, ¿qué significó para nosotros? ¿Quiénes éramos antes y quiénes somos ahora, después de entender todo lo que hizo Jesucristo? Así que, qué bueno es recordar, por medio del pasaje que leíamos hace unos instantes, que el profeta Isaías, más o menos 680 años antes, ya había colocado este plan mesiánico en Jesús. Vemos una descripción perfecta de lo que fue el ministerio y obra de Cristo. Entendemos entonces quién fue Jesucristo para nosotros, quienes le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahora, estamos en unos tiempos donde muchas veces el mundo quiere encontrar en él, en los placeres, en el pecado, en muchas cosas, la libertad de su alma. Sin embargo, hoy quiero mostrarte a Jesús como ese libertador, alguien que tomó nuestro lugar, alguien que nos regaló por gracia algo que no merecíamos. Y si tú haces un recuento honesto de tu vida, te darás cuenta que si fuera por nuestros actos y por nuestra condición de pecadores, no merecíamos nada. Ahora, cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con el amor de nuestra vida, porque entendemos que Él nos amó primero. Y eso significa que nos amó tal y como éramos antes. Él demostró un amor infinito, porque nos vio en nuestra condición de pecado. Así como cuando tú te dueles, cuando una persona está enferma y lo ves con ojos de misericordia, oras por él, y tal vez tu actitud no es de alejarte, de distanciarte, sino por el contrario, de ayudarlo. Así Jesús nos vio a nosotros padeciendo por el pecado, en una condición donde solamente Él, con su infinito amor, podía colocar nuestros ojos. ¿Recuerdas quiénes éramos? Yo recuerdo perfectamente quién era antes de Cristo. Recuerdo las obras muertas de las cuales Cristo me sacó. Puedo ver lo que el mundo hoy ofrece a muchos. Y puedo encontrar que el enemigo quiere mantener cautivo al pueblo de Dios, quiere mantener cautivo a las personas en el pecado, quiere llevarlos al lodo cenagoso donde se estancan y donde comienzan a caer y ahogarse en medio de todo el pecado. La pregunta es, si el mundo tuviera la respuesta a la felicidad, si en el hedonismo, en el placer de vivir en nuestra carne, estuviera la respuesta, ¿por qué el mundo hoy grita y llora con voces de sufrimiento? Si fuera esto lo correcto, hoy en día estamos en una era digital. Y entonces las personas dejamos de tener relaciones reales y comenzamos a creer que nuestros amigos son personas que no conocemos y que vemos a través de un perfil, de nuestro celular, de nuestro computador, de nuestra tablet. Y todo el tiempo estamos creyendo mentiras, manteniendo relaciones o estableciendo nuestra vida en algo que no tiene fundamento. Y si usted se pone a pensar un poco, hoy en día muchas personas son llamadas influenciadores porque pueden generar exactamente eso, una influencia. Pero cuando tú ves estos perfiles, están llenos de personas que creen que están viviendo lo correcto y quieren enseñar esto. Y hay personas que ven una foto, que ven un perfil y que creen que todo lo que están viendo es real. Pero lo que no saben es que detrás de esa cuenta hay una persona que está sufriendo, que está separada de Dios, que puede tener todo el dinero, que puede tener toda la fama, que puede aparentar tener todos los placeres y los reinos de este mundo a sus pies, pero por dentro está vacío.
Y entonces es ahí cuando nos impactamos. Fulanito de tal cerró el perfil. Fulanita de tal está en una clínica de reposo. Se separaron la pareja que parecía ideal. Abandonaron el niño. Pelean por la custodia. Y ese es el mundo en el que muchos hoy viven y creen que todo es correcto. Ahora, cuando nosotros queremos encontrar lo real, debemos encontrar realmente el fundamento en el cual nosotros estamos parados. Para los que no son cristianos, hoy les hablo, de pronto tú te encontraste con esta prédica por casualidad, de pronto alguien te envió de pronto el link y me estás viendo en directo. Yo quiero presentarte a Jesucristo, el único y verdadero Dios. No lo digo por una experiencia personal o subjetiva. Lo digo porque la palabra de Dios me revela quién es Jesucristo y puedo ver a través de la historia que todos los hombres de Dios, desde la creación misma hasta nuestros días, todo apunta que solamente en Jesucristo hay esperanza de vida eterna. Es algo que nada ni nadie puede ofrecerte. Es decir, mientras el mundo, mientras el yoga, mientras la meditación, mientras todas las personas que están en una secta están diciéndote que te pueden ofrecer algo momentáneo, Jesucristo te está hablando de lo eterno. Pero antes, porque esto podría sonar como algo asequible y fácil de entender para todos, quiero mostrarte realmente qué significa que Cristo haya tomado nuestro lugar. Por eso, primero, el justo de justos. Juan 18, versículo 38 al 40, dice lo siguiente: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Escúcheme. Vamos a contextualizar. Está Jesús, es llevado, ya fue encarcelado. Jesús está ante la autoridad romana. Un hombre que pensaba que tenía autoridad sobre Cristo. Y ciertamente en ese momento podía tener una autoridad de decidir lo que podía suceder. Pero ¿quién tenía una autoridad mayor? ¿Quién había voluntariamente puesto su vida al servicio para estar en ese lugar delante de este hombre? Cristo. Dijo este hombre, Poncio Pilato, dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que vamos a contextualizar porque me parece muy importante que usted vaya entendiendo lo que nos cuenta la palabra de Dios. Si esto hubiera sucedido en nuestro tiempo, seguramente Jesús hubiese sido llevado a un tribunal. Y en pocas palabras, lo que estaba diciendo Poncio Pilato, que en esta analogía puede fungir como ese juez, era este hombre es inocente, no merece la muerte, no merece un castigo. Sin embargo, en estos tiempos en los que vemos a Jesús, su ministerio en la tierra, el Imperio Romano tenía una costumbre para tratar ciertos momentos del pueblo judío. Sabemos nosotros que estaban cerca, ya había pasado la fiesta de la Pascua y usted lo puede recordar en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vemos entonces que este hombre quería llenarse de argumentos para soltar a un hombre inocente, a Jesús. Y este hombre dice, como es costumbre en la Pascua, voy a soltar a uno. Y como que hace una sugerencia. Porque la pregunta que él hace es, ¿quiere que suelte al Rey de los judíos? Muchos teólogos toman esta pregunta como una afirmación y no como un hecho irónico, como un hecho burlesco. Muchos creían que Pilato sí veía en Jesús al Rey, al Mesías prometido.
Sin embargo, el pueblo, como dijo la palabra, a los suyos fue, pero los suyos no le recibieron. Y ellos prefirieron a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un ladrón, y si tú estudias en los otros evangelios podrás saber algo más de este hombre. Si tú te vas de pronto a Lucas, podemos entender que este era un hombre sedicioso, que era un hombre que incluso buscaba ir en contra del pueblo, que era famoso. Y cuando en Lucas nos hablan de que se utiliza la palabra famoso, pues uno diría, ¿por qué utilizaron esta afirmación? En nuestros tiempos también han habido casos muy famosos de personas que han hecho cosas terribles. Llámelo usted que quiera. En nuestro país hemos tenido casos terribles. Personas que merecen estar en la cárcel porque lo que han hecho ha sido terrible, ha conmocionado a todo un país. Y sin embargo ahí estaba Jesús, que no había hecho nada. En un tribunal de los hombres, ante una autoridad que no tenía autoridad para tratar al Hijo de Dios. Pero este Jesús, que había sido 100% hombre y 100% Dios, vino y puso su vida al servicio para estar delante de este hombre. Mira lo que nos dice Mateo 27, 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Entonces, volvamos y recreemos la escena en nuestros tiempos. Tenemos a Jesús en un tribunal, si usted lo quiere, imagíneselo, y ya vemos que Pilato sabía que este hombre era inocente. Sugirió al pueblo que tomara una decisión. Es decir, el juez, en este caso, quiso que su decisión fuera motivada por lo que podía pasar. Entonces él tenía miedo de que se armara un alboroto. Y entonces, acá viene la parte de la condena. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Escuchen las palabras de Pilato. Inocente soy yo de la sangre de este justo. No se les olvide, porque a veces creemos que solamente fueron los discípulos de Cristo, que fueron los seguidores de Jesús, quienes decían que Él era un hombre justo. Acá vemos un hombre impío que no llevaba nada de tiempo conociendo a Jesús, pero le había bastado tal vez cruzar miradas, ver caracteres, ver las palabras de Cristo para entender que Él era un hombre justo. Así que este Pilatos, que era un hombre de la autoridad romana en este tiempo, vemos que Él lo declara justo. Y dice: allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Escúcheme muy bien, porque a veces se nos olvida cuál fue el precio que Cristo pagó por nosotros. Fue un precio de sangre. Y mira lo que dice el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y para los que no entienden por qué Jesús tenía que venir, pues yo quiero que nosotros podamos entender que el hombre, todos, fuimos destituidos antes de Jesús de la gloria del Padre. Nosotros fuimos destinados a vivir en un mundo caído, porque nuestro padre Adán no entendió el plan original de Dios. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para nosotros como creación? Que éramos el objeto de la creación de Dios más preciada. ¿Cómo lo sé? Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Porque nos hizo con una voluntad propia de poder manifestar nuestros deseos, nuestros sentimientos, de poder defender con nuestra vida lo que Dios era. Dios le entregó al hombre la autoridad de gobernar sobre toda la creación, sobre administrarla. Así que el plan de Dios original era un plan donde el hombre vivía en una constante comunión.
Sin embargo, si usted recuerda allá en Génesis, encontramos un hecho que cambió la historia. Entonces vemos la serpiente que llega y quiere poner una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Entonces quiso decirle al hombre, Dios te ha dado unos mandatos, y un mandato es que no comerás del árbol del bien y del mal. Y lo condicionó, le dijo, te está poniendo limitantes. Y aunque a usted le parezca increíble, el enemigo sigue trabajando de la misma forma en los cristianos de hoy en día. El enemigo quiere que nosotros tengamos una imagen distorsionada de Cristo. Y por eso entonces manda a la persona que dice, usted es cristiano, entonces usted es aburrido, ¿cierto? Usted es el cristiano, ustedes no van a fiestas, ¿cierto? Es que ustedes son todos aburridos. Y yo mejor no me junto con usted porque, qué fastidio esas personas religiosas, esas personas fanáticas, eso es lo que es usted. Así obra el enemigo. Y entonces esas palabras, si debes de hacerlo sentir bien, porque hay dos formas de asumir ese momento. Uno, decir, gloria a Dios, soy luz. Gloria a Dios, hermano, sí, yo no soy aburrido. Lo que sucede es que yo no necesito del licor, no necesito de la fiesta, no necesito del pecado, no necesito ir a un bar para realmente sentirme satisfecho, pleno. Encontré en Cristo un propósito. ¿Usted cómo está? ¿O usted es de los que solamente se siente feliz cuando está tomando? La otra vez un hermano que tenía problemas con el alcohol utilizó una frase y decía, es que yo solamente soy feliz cuando tomo. Hermano entre comillas. Y yo le digo una cosa, nosotros somos diferentes, los verdaderos, los auténticos hijos de Dios, porque nosotros no necesitamos de los pecados del mundo, de los placeres momentáneos para sentirnos satisfechos, porque encontramos una identidad, porque cuando entendemos que fuimos hechos y constituidos unas nuevas criaturas, encontramos entonces una respuesta que nos hace levantarnos todos los días con el propósito celestial de hacer la voluntad de nuestro Padre. Y entonces es cuando nos esforzamos por ser los mejores esposos, es cuando nos esforzamos por ser los mejores padres, es cuando nos esforzamos por ser los mejores empleados, es cuando nosotros nos esforzamos no por los hombres, sino porque queremos todo el tiempo agradar a Dios, ser los mejores hijos, los mejores hermanos, los mejores amigos. Pero sobre todo es cuando nos esforzamos por ser verdaderos cristianos. Y es ahí cuando la vida entonces tiene un propósito diferente. Ya no es el devenir de los días, la rutina, sí, la costumbre. Todos los días son especiales y yo los vivo de esa manera. Cuando me entregan una tarea que es difícil o que me cuesta trabajo humanamente, digo, gloria a Dios, porque hoy me voy a esforzar y sé que esto lo haré mejor porque lo haré para mi Padre. Entonces, la pregunta es, ¿tú estás viendo las cosas de esta manera o las estás haciendo de otra manera? Sí, porque si tienes una imagen distorsionada de Dios, con plena seguridad te puedo asegurar que entonces dirás, sí, yo como que me volví aburrido. Yo mejor voy un ratico a la fiesta, eso no pasa nada, es ahí en la empresa. Y entonces ya hay una canción, ¿qué tiene de malo? Venga, yo charlo con la hermanita, está como bonita, eso mi esposa no se da cuenta. Y una decisión tras otra comienza a llevarte al lodo cenagoso del pecado. Y entonces se te olvida tú realmente quién eres en Cristo Jesús. Sobre todo se te olvida quién es Dios en tu vida. Así que Adán y Eva tomaron una muy mala decisión y fue hacerle caso a la serpiente. Y a partir de ese momento viene una consecuencia para los hombres, para todos, porque el hombre fue sacado del huerto del Edén, lo que significó que hubo una ruptura en esa comunión perfecta que había. Y yo te puedo asegurar que lo más terrible del castigo y la consecuencia del pecado de Adán y Eva no fue que tuviera que labrar y trabajar la tierra. No fue que la mujer tuviera dolores de parto. Te puedo asegurar
que el peor dolor que experimentó Adán y Eva fue perder la comunión con su Padre. Era tan profundo que te puedo asegurar que la angustia que vemos en los evangelios, cuando Jesús dice: mi alma está turbada, velad y orad conmigo, le decía a sus discípulos. Y cuando Él estaba en el monte Getsemaní, Él decía: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Te puedo asegurar que el dolor de Cristo, que su angustia, que lo hacían ver al punto que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre, no era solamente por el dolor físico que le significaba ir a esa cruz, sino era lo que le significaba que por un instante Él, al llevar nuestros pecados, al hacerse maldición, al ir a esa cruz, perdiera, si fuera por un instante, la comunión con su Padre. Por eso el cristiano de estos tiempos necesita entender que el fundamento de su vida tiene que ser Cristo, que su vida tiene que estar consagrada, que no nos debería costar pasar tiempo orando. Yo conozco a hermanos que están en ministerios y entonces uno le pregunta: ¿cómo está? Pues ahí. ¿Cómo está su parte espiritual? Pastor, bien, ahí voy. ¿Y eso? Pastor, es que cuando oro me da un sueño, no me he levantado, no sé qué me pasa, siempre quiero hacer algo y siempre no puedo. No valoramos la obra redentora de Cristo, porque Cristo abrió un camino directo ante el trono de la gracia. Ahora todos que recibimos el regalo más preciado de Cristo a través de la cruz, que es la vida eterna, pero no solamente significó la entrada a esa vida eterna, sino a restablecer la comunión con nuestro Padre. Romanos 5, 6 al 11 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Escuche muy bien y piense el primer texto allá en Isaías. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, usted podría poner la vida quizás por una persona buena. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tal vez muchos de los que hemos recibido a Cristo estábamos en la misma condición de Barrabás. Todos sabemos que Barrabás merecía la muerte, pero nosotros también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿en su qué? En su sangre. ¿Fuimos qué? Justificados. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él tomó nuestro lugar, iglesia. Entiéndelo. ¿Cuándo será que nos vamos a quitar esa máscara de orgullo y de vanidad, de pensar que nosotros somos independientes? Y esto va para todos, no solamente para la persona que está en el mundo. Te hablo a ti, hermano, que llevas no sé cuántos años en el evangelio y que llevas una vida completamente descarriada porque hubo un momento que te sentiste independiente de Dios. ¿Que crees que no lo necesitas? ¿Que crees que Él ya no hace parte de tu vida? Puede ser el mismo pastor, el mismo líder, pero todos necesitamos estar a los pies de Cristo, reconsiderando todo el tiempo que Él nos reconcilió, que fue Él quien hizo la obra y que lo necesitamos. Nos gloriamos en Cristo y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escúchenme, porque muchos cristianos en estos tiempos quieren vivir bajo sus propias huellas,
bajo sus propios pasos, caminan sin siquiera saber a dónde están caminando y sin darse cuenta, fácilmente pueden estar yendo hacia esa puerta ancha que lleva a la perdición. O tal vez, porque eso es un mal que se adolece en este tiempo, muchos no están siguiendo los pasos o las pisadas de Cristo, las enseñanzas de Jesús. Muchos están siguiendo las pisadas de otros hombres. Cuidado, iglesia. Dice, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí vemos a Jesús, el cuadro que leíamos ahorita ante Poncio Pilato, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Esto no era lo que estaba diciendo el profeta Isaías 680 años antes. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y escúcheme, porque este pasaje es central. Y es que hoy vemos que muchas veces creen las personas en un evangelio distorsionado, ¿no? Entonces, salvo siempre salvo. Y entonces, como yo soy salvo y mejor dicho eternamente salvo por la gracia de Dios, que es verdad, amén, yo soy un convencido de que somos salvos no por obra, sino por gracia, pero fuimos salvos ¿para qué? Escuche, porque esto se le olvida a muchos que incluso han creado sectas sin haber estudiado lo que dice la palabra. Y mira lo que nos dice. ¿Para qué? Dice, Él llevó nuestros pecados. Ahí está hablando de la gracia. Claro que somos salvos por gracia. En su cuerpo, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Gracia. Para que nosotros, estando muertos a los pecados. Es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si realmente tú te consideras un cristiano, entenderás que tienes que nacer nuevamente. Si tú no has muerto a los pecados, si tú sigues viviendo una vida liviana, te aseguro que no es por falta de entendimiento, sino es por falta de fe y de entender que debes nacer nuevamente para morir a tu yo y permitirle a Cristo vivir dentro de ti. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Debemos hacer las obras que nos puedan mostrar como verdaderos hijos de Dios, con una luz incomparable. Segunda de Corintios 5, versículo 20 al 21. Lo leo desde la parte B. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuche que hay muchas palabras que se mezclan. Cristo tomó nuestro lugar. Era necesario. Yo no sé si tú recuerdas, yo te voy a decir rápidamente. Cuando el hombre es sacado del huerto del Edén, antes hay un pasaje que la gente pasa muy rápido, pero dice que Dios los vistió con pieles, es decir, hubo un derramamiento de sangre. Era como una anunciación de lo que iba a ser luego, allá en Levítico, el pacto de sangre. ¿Sí? Yo quiero que usted lo tenga en mente, porque todo esto señalaba a Cristo como el Cordero inmolado. Cuando usted ve en Levítico, allá el pacto de sangre, incluso se utilizan muchas frases importantes. Una dice, la vida en la sangre está. Así que yo quiero que usted vaya pensando que todo lo que Dios permitió, desde el momento en que Adán y Eva, no solamente el protoevangelio, cuando dice que de la simiente de una mujer nacerá
el que pisará el talón, y con el talón va a pisar a la serpiente. No solamente es ese protoevangelio, sino también hubo un derramamiento de sangre porque Dios los vistió de pieles. Y vemos entonces que cuando entendemos todo lo que sucedió en tiempos de Moisés en Levítico y cuando vemos el pacto de sangre, entendemos que Moisés y el pueblo de Israel tenían que buscar la forma de encontrar la comunión con Dios por todas las obras muertas, por todo el pecado, y por eso vino el pacto de la sangre. Y entonces, ahí era donde se decía, la vida en la sangre está. Yo se las di para hacer expiación, para cubrir los pecados. Entonces, yo quiero que usted piense que todos estos machos cabríos, toda la sangre de estos machos cabrías apuntaban y señalaban a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque desde ese mismo momento en que el hombre tomó la decisión de salirse de la voluntad de Dios, desde ese mismo momento hubo un plan de salvación. Porque Dios sabe que tú, como objeto de su creación, como objeto de su amor, necesitas estar cerca de Dios. Hoy el mundo se pierde a pedazos y usted hoy ve que las discusiones en todos los senados que se hacen llamar progresistas están muy ligadas a despenalizar el uso de la droga. Y hace muchos años se dieron muchos debates parecidos cuando se despenalizó el tema de la venta y distribución de licor. Usted lo puede ver, cómo sucedió en Estados Unidos con Al Capone, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y ahorita vemos que todo el tiempo la sociedad está en busca de más placer. Y entonces, primero que la marihuana o la droga para uso medicinal, luego que para uso recreativo. Y yo le puedo asegurar que vamos a estar en unos años y entonces vamos a ver otras sustancias, la cocaína, y entonces no, que el estudio dice que esto no es, que esto, y cada quien debate de acuerdo a sus propias ideas, a su propio razonamiento. Pero te digo una cosa, las personas que están, los consumidores, y voy a poner estos ejemplos porque hay más pecados, el sexo ilícito, todo esto, yo te digo, todas estas personas están buscando algo que los satisfaga. Y te digo una cosa, están equivocados. Porque yo te digo algo que es instintivo del hombre. Cuando el hombre es sacado de la huerta del Edén, yo sé que todos los seres humanos como creación de Dios, no le hablo a los hijos de Dios, como creación de Dios en su corazón, tienen esa huella de lo que algún día fue vivir en la perfecta comunión con Dios. Y por eso las personas cuando endurecen su corazón están buscando de qué manera pueden saciar ese vacío, esa huella. Y entonces intentan con una cosa, intentan con la otra. Hay quienes son adictos a una sustancia y ya no pueden dormir, entonces se hacen adictos a otra sustancia para poder dormir. Y viven vidas completamente, y hemos visto casos impresionantes, personas talentosísimas, famosos cantantes, que terminan con una sobredosis, que terminan viviendo porque todo el tiempo estaban buscando cómo saciar su alma. Y yo te hablo a ti que me estás viendo. Solamente Cristo puede saciar. Tú que estás buscando por todos los medios, o has buscado por todos los medios, solo Cristo puede saciar. Por eso era importante que Cristo tomara nuestro lugar, para que nuestra comunión con nuestro Padre se pudiera reconciliar y pudiéramos entrar ante la misma presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial. El resultado de su amor, como segundo punto y último, Romanos 5, 18 al 19, Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación. ¿La qué? La justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y me detengo. Hablábamos del plan original. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue
una de las consecuencias del pecado no solamente fue perder la comunión con Dios, sino también dice que fuimos entregados en un mundo caído con una naturaleza pecaminosa y que todos, como resultado del pecado, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que todos merecíamos la muerte eterna. Todos nos merecíamos eso. Pero vemos que así como la desobediencia de uno, y no solamente señale a Adán, porque fácil es señalarlo, pero este señor, ¿qué le pasó? ¿Cuántas veces no hemos estado en el lugar de Adán y Eva y cuántas veces hemos hecho lo mismo que ellos han hecho, que es desobedecer a Dios? Así que, si estamos en un estrado, vemos entonces que Jesús muestra su plan de salvación y por la justicia de uno solo, del único y verdadero justo, porque Jesús no conoció pecado siendo 100% hombre, viviendo lo que nosotros vivimos, sintiendo lo que nosotros sentimos. No, Él no la tuvo más fácil solo por ser el Hijo de Dios. Él vino con carne de hombre, con esta misma carne que nosotros nos sentimos. Y por la justicia suya nos justificó a todos, es decir, nos perdonó. Y así como la desobediencia de uno trajo la muerte y el pecado, así también por la justicia de uno vino la gracia y la salvación para todos. Mira lo que nos dice Filipenses 2, 5 al 11. Y esto es algo hermoso y quiero terminar con esto, porque es el versículo que todos los días repetimos en mi casa. Y solamente de pensarlo y vivirlo en mi corazón, se conmueve mi alma. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto que estamos leyendo es el plan de salvación. Estamos viendo los ojos de Jesús. Claro que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis el plan de salvación de Dios para todos los hombres, pero acá estamos viendo en primera persona a Jesús. Por eso esto conmueve profundamente mi alma. Así que haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. Acá vemos el plan de salvación y entonces entendemos que no es en el nombre de Buda, no es en el nombre de Mahoma, no es en el nombre de cualquier otro Dios que relativamente puede mostrarte una fe. No, solamente Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Que todo aquel que en Él cree, solamente en el que Él cree, será salvo, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están acá en la tierra, de los que están en lo que está en el cielo, incluso las potestades más profundas, las que usted puede darle cualquier poder en este mundo, brujería, todos tendrán que doblar sus rodillas ante Dios. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Iglesia, escucha: tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro de espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, jamás ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, iglesia, yo termino con esto, porque yo quiero que tú entiendas quién tomó nuestro lugar, dónde merecíamos estar. Yo reconozco, soy el primero, el que les está acá hablando. No es una persona que nació en una cuna cristiana, no tuve esa fortuna. Pero también puedo entender entonces de dónde me sacó Cristo, y cada vez que veo esa cruz recuerdo el momento y el día exacto en el que Él se puso delante de mí con su cruz para hacerme salvo, para justificarme, para perdonarme y para decirme: he tomado ese lugar que tú merecías. ¿Recuerdas? Tú mismo te acusabas, tú mismo te señalabas, tú mismo sabías que vivías en una miseria, en una pobreza, en una decadencia espiritual. Y ahí estuve contigo. Y ahora te digo que una vez has aceptado mi justicia, me has aceptado a mí, te digo que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Así que, iglesia, espero que esto te sirva a ti también, para que no permitas que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Ese es el tiempo para demostrar que somos verdaderos hijos de Dios y que entendemos entonces quién fue el que nos justificó, y que ahora seremos nosotros quienes viviremos para glorificar al único y verdadero Dios. Iglesia, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.